Muy buenas tardes. Quiero dar las gracias al ingeniero Figueroa por haberme invitado. Y mire, me siento muy contenta y emocionada porque veo hermoso es la parte del anfiteatro que tienen ustedes. También quiero comentarles que nosotros en el hospital, en mi clínica veterinaria, tenemos estudiantes de último semestre, somos una veterinaria escuela que damos en la Universidad Gabriel N. Moreno. A los estudiantes de 10º semestre hacen las pasantías los 6 meses, hacen sus prácticas, y tengo coordinado también con la Universidad del Beni, así que están invitados a los estudiantes de 10º semestre a hacer un convenio con la Universidad Udabol para que se afilie a la veterinaria escuela que tenemos. Voy a hablar, la parte de ortopedia y traumatología es una rama muy grande. He tratado de resumirlo, hacerlo más didáctico y vamos a hablar del manejo de fracturas de huesos largos. ¿Alguien me puede decir, un hueso roto cura por qué? Si alguien me lo puede definir o ver, ¿por qué un hueso roto se cura? A colegas estudiantes de veterinaria. ¿No? Bueno, porque está roto. Porque si no estuviera roto, no necesitaríamos hacer ningún tratamiento, ningún implante. Entonces, por eso se cura un hueso roto. Y para eso tenemos que tener las condiciones mecánicas y biológicas. ¿Por qué biológicas? Porque tenemos que tener biológicamente cómo está formado ese hueso. No es igual tener un cachorro con una fractura a un geronte con una fractura. Y la parte mecánica para ver qué tipo de implantes vamos a implementar en este tipo de fractura, tanto para cachorros como para adultos como para gerontes. El tejido óseo. El tejido óseo hay que dar las generalidades. Antes de comenzar con el estudio de las fracturas y de los sistemas de osteosíntesis, debemos emplear en su tratamiento, conocer muy bien el tejido con el que vamos a trabajar. ¿Y cómo es esto? Tenemos que saber que el hueso, la parte del tejido óseo, es una parte de un material vivo. Y como esto tenemos que saber la función. Hay muchas funciones que tiene, pero lo voy a mencionar 3 partes. Es uno de soporte mecánico, soporta todo nuestro peso. ¿Me comprende? Estamos bien formados. Protección de estructuras vitales, como ser del cráneo, pues tenemos la parte del cerebro, nos protege, la parte del tórax también nos protege, la parte de la columna medular que tenemos, la parte de las vértebras. Y de almacenamiento de iones como intercambio de calcio, fósforo. Su composición. La composición está compuesta por material orgánico un 30% y material inorgánico del 70%. Esto hace el calcio y dióxido hepatita, que es el 70%, es el 70%. Ay, espera un ratito, van a disculpar. El 70% de calcio y dióxido hepatita y un 30% de parte de colágeno y células osteogénicas. El esqueleto del perro presenta 320 huesos, el esqueleto del gato es 244 huesos. La forma de los huesos, es importante saber la forma de los huesos planos se los llama esqueletos axiales, que comprenden la parte del cráneo, la parte de la escápula y la parte de la cadera o pelvis. Y los huesos largos, que son los esqueletos apendiculares. Estos esqueletos apendiculares que corresponden a los miembros anteriores y miembros posteriores, como ejemplo, fémur, en anteriores escápula,
radio, cúbito, carpo, metacarpo. En la parte posterior, fémur, tibia, peroné, tarso. Y los huesos irregulares, que es la parte de la columna. ¿Cómo está formado un hueso? Un hueso largo está formado por una epífisis, por una epífisis, una diáfisis y otra epífisis. La parte proximal, estamos en epífisis, y la parte del cuerpo es la diáfisis, y tenemos la epífisis en la parte distal. Este mismo hueso está compuesto, cuando es en cachorro, por una epífisis, y se observa en este espacio hay el cartílago de crecimiento. Entre el cartílago de crecimiento estamos la metáfisis, es una sínfisis. Entonces tenemos el cuerpo del hueso, que es la diáfisis. Y lo mismo sucede tanto con la parte proximal como en la parte distal. Vamos a formar también cómo está esquemado un hueso largo, cómo está formado por dentro. Un hueso largo está formado por el periósteo, que es lo más duro, y dentro del periósteo tenemos un hueso compacto y un hueso esponjoso. En un hueso compacto está formado por las ostionas. Estas ostionas hacen que los canales de Haber y los canales de Bowman hagan vascularización. Y esta vascularización se va a ir a los huesos esponjosos, que pasan las partes de las trabéculas y que hacen en estos espacios las cavidades de la vascularización. Entonces, los huesos, para poder hacer una buena, aparte de poner un buen implante, un buen método, necesitamos que tenga una buena vascularización. Primero debemos definir qué es una fractura. Una fractura entendemos por la rotura parcial o completa de la continuidad de un hueso o un cartílago. Puede o no haber un desplazamiento de fragmento. Siempre se acompaña con daño de tejido blando. Siempre una fractura se va a ver, salvo que sea una fisura. ¿Por qué se clasifica? Se clasifica nos sirve como guía de un tratamiento para el cirujano, como guía para que el que va a hacer un tratamiento, un implante, nos sirve para poder entender qué tipo de fractura es. Y también para ayudar el pronóstico. Esto es para informarle al dueño los resultados que vamos a tener dependiendo del tipo de implante que vayamos a poner. Entonces es importante explicarle muy bien al dueño la parte de qué fractura tiene, si es compleja, no es compleja, y si está afectado con una parte neurológica, porque muchas veces podemos poner un buen implante, pero no hemos perdido la parte neurológica, y muchas veces el dueño va a pensar que el miembro que arrastre es por el implante, y es más que todo por un problema de algún nervio que afectó cuando hubo una fractura o el hueso se expuso. Y para hablar un lenguaje común entre veterinarios en los resultados que vamos a tener. Esto se da cuando ya como hay una subespecialización que es la ortopedia, en la traumatología nos derivan pacientes, entonces tenemos que tener mucha táctica, hablar con el veterinario de cabecera y explicarle también el procedimiento que vamos a tener. ¿Cómo clasificar la fractura? Las fracturas pueden ser clasificadas por muchas maneras, teniendo en cuenta que todas estas maneras ayudan a describir la fractura. La clasificación de la fractura es según el tipo, puede ser fracturas cerradas, por el tipo de fractura, por el tipo de fractura, que pueden ser cerradas o fracturas abiertas. Cerradas quiere decir que hay un daño de tejido blando, pero que no ha salido hacia el exterior. Y las fracturas abiertas es cuando el hueso se expone y pasa por el músculo. Después tenemos por el número de fracturas. Puede ser fracturas simples, fracturas en minutas o fracturas múltiples. Clasificación de la fractura.
La clasificación también se fue por la forma, fracturas transversas, fracturas oblicuas y fracturas espiroideas. También se hablan de las fracturas metafisiarias y epifisiarias. Esas fracturas metafisiarias y epifisiarias se deben a las partes distales de las articulaciones, que más adelante les voy a explicar. Clasificación en forma de la AO. La organización de la AO, que es una organización de la osteosíntesis, ellos nos clasificaron de otra manera y me gustaría que se lo aprendan porque se los voy a preguntar. Me gusta hacer que sean participativos. El principal objetivo es explicar la racionalidad y el proceso de una clasificación comprensiva de las fracturas y cómo se pueden utilizar para tomar decisiones clínicas. Hay que tener tiene que ser muy comprensiva, que tanto el clínico o el cirujano sepa maniobrarlo juntamente con otros colegas o manejarlo. Los principios es así, escúchenme. El húmero lo toma la AO, el húmero lo tomamos por el 1. El radio, el 2, el fémur, el 3 y la tibia y peroné, el 4. Les voy a preguntar. Segundo, también por el largo. Y por el largo tenemos los proximales, los mediales y los distales. O podemos decir proximales, que es metafisiaria, la mediales, que es la diafisiaria, y 3, que la parte de acá es metafisiaria. Ahora vamos a hacer por las letras. Los tipos, el A, B, C. A es por el tipo de fractura. Fracturas simples, fracturas en cuña, B, y fracturas multicomplejas. Ahora viene la pregunta. ¿Qué me dicen de este? ¿Qué tipo es? ¿Qué tipo de hueso? 1, 2. El 1 hemos dicho que es el húmero. Y el 2 es metafisiaria o medial. Cuando viene una placa radiográfica, ustedes tienen que saber qué tipo de fractura es. ¿Me comprende? Y qué tipo de miembro es. El 2. El 2. 2, 2. ¿Nadie lo puede decir? Radio. Radio. ¿Y el 2? 2, 2. Medial o diafisiaria. Ahora vamos a ver con la complejidad de las letras. Si tenemos 1, 2, ¿qué estamos hablando? Que es húmero, diafisiaria, y con la letra A es una fractura simple. ¿Me comprende? Si yo hablo del 4-2C, estoy hablando de la tibia y peroné, es diafisiaria y multifragmentaria. Es fácil, es muy fácil, y eso tenemos que aprenderlo. Y esto lo he sacado de un libro que es lo mismo, A, B, C, pero el A tiene otras limitaciones, como decir fracturas espiroideas, A1, A2, que es fracturas oblicuas y así. Entonces puede ser 1, 2, C2, ¿me comprende? Entonces tenemos que, 1 hemos dicho que es húmero, 2 es diafisiaria, y si yo digo un B2, un B estamos hablando de una fractura de ala de mariposa. Hace un momento hablamos de las fracturas metafisiarias, que las mencioné así. Las fracturas metafisiarias son las partes de las fracturas extraarticulares. Extraarticulares. Estas fracturas se caracterizan más en cachorros, son fracturas que muy frecuentes se dan en los cachorros.
Son de 5 tipos. La 1 y la 2 son fracturas extraarticulares. Si lo ven en este cuadro, extraarticulares, se puede poner 2 clavos cruzados. En la tipo 2 y 4 son fracturas intracondilias. Está ya afectado la parte de los cóndilos. Aquí tenemos que ponerle un tornillo y posiblemente otro tornillo o un clavo cruzado. Y entre las fracturas, el tipo 5, son las más complejas. Son fracturas que en sí se han entrado encima de la articulación. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta los traumatólogos en las placas radiológicas. Mauricio Müller, en 1988, en un congreso mundial en lo que es ortopedia, él decía que una clasificación es solo útil si se tiene en consideración la gravedad de la lesión, o sea, que sirven de base para un tratamiento y una evaluación de los resultados. En resumen, la clasificación de la O tiene que ser comprensiva, como han visto, 1, 2, tienes que ser adaptable, consciente y dinámica. Esto para que dependerá de la habilidad del cirujano para valorar con precisión el tipo de fractura. ¿Hasta aquí alguna pregunta para que continúe? ¿No? Bueno, ahora nos vamos un poquito más por la osteosíntesis. La osteosíntesis es el tratamiento quirúrgico de una fractura que implica el uso de algún material externo al hueso para dar una fijación o mantener la reducción, que pueden ser clavos, tornillos, placas, fijación externa. Y para eso tenemos que saber cómo se forma un callo óseo y tenemos que saber también cuándo vamos a usar un tipo de implante específico. Si ven acá, en el primero se forma, cuando hay un compacto, hay una fractura, se forma un hematoma. Ese hematoma lo protege a la fractura que se exponga. Hoy en día se evita de sacar ese hematoma porque nos va a ayudar a corregir, nos va a ayudar a que haya una buena osteosíntesis. Antes se lo sacaba. En el segundo plano, si se dan cuenta, hubo acá rotura de la vascularización, pero en la reparación, si se dan cuenta, ya el callo ya es un callo externo, ya las trabéculas de los huesos esponjosos están acá y se está formando de nuevo la vascularización. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un orificio que ingresa la arteria nutricia, es la que ingresa para la vascularización del hueso esponjoso adentro. Entonces acá está formando un callo primario y acá ya estamos uno ya formado, que ya se está haciendo. Este es un callo secundario y este es ya un callo primario que ya está más formado, que hay una mejor vascularización. Y después después de la remodelación, como ven acá, ya el hueso ya se cayó en óseo, ya está esponjoso, ya hay mejor vascularización. Esto depende. En cachorros, la osificación es entre los 15 a 20 días, en adultos es un poquito casi al mes, está ya una reparación, pero la arteria nutricia empieza ya a irrigar y a formar a partir de los 7-10 días. Y acá ya está remodelado el hueso. Las leyes de Rowe es importante saberlas, porque en traumatología se busca siempre a favorecer las fuerzas de presión y neutralizar las fuerzas de flexión, de tracción y de rotación. Eso no nos favorece a nosotros. Les voy a explicar un poquito los patrones, cómo llegan a tener las fracturas por medio de las caídas de las fracturas. Si se dan cuenta, acá tenemos una fractura transversa. Y esto se debe que cuando ahí tenemos los perritos pincher o cuando los dueños dicen se me cayó de la mesa o se me cayó de mis brazos,
agarró una tensión, hubo una tensión, ambos polos se fueron estirando, hubo una tensión, entonces se fracturó transversalmente. Pero en la decompresión es al revés, la compresión de la fractura por un golpe, por un trauma automovilístico y la velocidad que ha dado, hubo una compresión, ambos polos hicieron y traccionaron en una fractura transversa. Y la fractura en flexión es cuando ambos polos hacen una rotación. Entonces hay una fractura en pico de mariposa. Y esta es la combinación de las tres fracturas. ¿Ya? Es una combinación, este es el impacto que le da, una fuerza que le da. Entonces son las fracturas multifragmentadas. Para eso he hecho esta diapositiva, para que se vean cómo hace una fuerza de flexión con una fuerza de torsión, hace una fractura transversa. Y esto es característico de los pinchers, estos tipos de fracturas de perros que caen de la mesa, de la cama, que son falderos, muy frecuente en cachorros. Las oblicuas vienen por un proceso de flexión y compresión axial. Entonces tenemos un tipo oblicuo y tenemos un pico en tipo de cuña, y son fracturas reducibles. El otro, el espiral, puede ser por causas de golpes muy fuertes, por mordeduras, que también son fracturas reducibles. Es como una rotación que hace, como lo dice en espiral. Y los comminutas son fracturas no reducibles, que biológicamente y anatómicamente no las podemos reducir en un plano lineado. Entonces aquí tenemos que usar otro tipo de implantes. Aquí usamos fijadores externos, podemos usar placas bloqueadas y el método de Playroy, que es una combinación de placa más clavo. Este es otro comminuta que también es irreducible, que no lo podemos reducir como la parte primaria de un hueso transverso, de una fractura transversa, perdón. Y ahora vamos a hablar de los materiales que ocupamos para los huesos largos. Empezamos con las agujas Kirchner. Las agujas Kirchner son clavos muy finitos, que a partir de 0,2 hasta 1 son como unas agujas. Eso nos sirve para poder alinear los fragmentos intraarticulares. Está en longitud, de grosor, varían de diversas necesidades. Una aguja, en las de Kirchner, una sola aguja en una fractura no confiere una estabilidad, y cuando se las coloca se las debe colocar dos o más, que no deben ser paralelas, para evitar la traslación o la rotación de los fragmentos. Se deben colocar siempre cruzadas. Aquí tenemos este tipo son muy finitas. Después hablamos de los clavos intramedulares, que son otro tipo de clavos a partir de 1.5, 2, 2.5, 3 son más gruesos, son los clavos Steinmann, ¿ya? Estos clavos en sus situaciones son, con pocos recursos se puede dar una solución muy satisfactoria. Se utiliza principalmente para estabilizar una fractura articular de los huesos largos, como metacarpos o metatarsianos. Si ustedes ven acá, es una fractura metafisiaria distal de fémur. Hemos puesto dos clavos cruzados, igual en los metacarpos hemos puesto clavijas. Esto justamente vino la anterior semana, el 18, me vino este tipo de fractura. Tengo una fractura de fémur, de cabeza de fémur. Si lo ven acá, los voy a poner. Si lo ven, ay, perdón. Fractura del cuello del fémur,
tengo de la articulación de del cabeza de fémur y tengo la parte metafisiaria distal del fémur. Son fracturas muy complejas y lo he solucionado con clavija. Se puede solucionar con una placa, pero justamente el dueño no tenía y era un perrito rescatado prácticamente. Entonces lo que decidimos ponerle es clavijas. Miren, agarramos, hicimos una buena compresión y miren cómo lo hemos solucionado. Con clavija, las dos con clavija hicimos una buena compresión y pusimos clavos cruzados en la parte distal. Alambres. Los alambres son de acero, son variables, son de distintos grosores, permiten hacer un buen cerclaje óseo, provisionales que también pueden ser definitivos. Es importante hacer un buen cerclaje, tiene que estar muy bien alineado el cerclaje, si lo ven, bien alineado, porque si lo ponemos inclinado, estos van a recorrer a la parte del foco de la fractura y van a impedir que se ossifique. Esta es una combinación de clavos intramedulares con cerclaje. Los cerclajes tienen que ser de 2, 3, 4, no puede ser un solo cerclaje. En estos casos, la asociación de 2 o más cerclajes son fijadores intramedulares que evitarán los movimientos de rotación. De igual manera, la compresión y la interfragmentario que se logra mediante los cerclajes impedirá un micromovimiento y conseguiremos una buena estabilidad. También lo ponemos cerclajes en las fracturas de la boca. Si ven ustedes, cerca de los molares y a nivel medial del paladar, lo tenemos. Miren, usamos un cerclaje de compresión y también, si lo ven acá, es un cerclaje en las laterales de los molares. Hay que tener mucho cuidado al poner un cerclaje en la parte de los molares porque podemos dañar las piezas dentarias. ¿Ven? Acá se ve mucho mejor el cerclaje lateral. Los clavos encerrojados, los llamamos clavos interlocking, son clavos bloqueados. Es un buen implante. Esto se realiza en fracturas de tibia, fémur y húmero, más que todo en fracturas muy fragmentadas. Y ahora vamos a hablar de las placas. Las placas son dispositivos de fijación interna mediante tornillos roscados al hueso utilizando para estabilizar dos extremos óseos que han perdido la continuidad. Vamos a hablar de estas placas. He hecho estas dos diapositivas, que es placas convencionales versus placas bloqueadas. Estas placas convencionales son placas que tenemos que cuando vayamos a ponerlas en una fractura, un ejemplo de un radio, tiene que ser muy bien moldeadas, pero muy bien moldeadas del contorno del hueso. Esto está bien cerca al periósteo, está bien pegado al periósteo, ¿ya? Y se tiene que usar más de 2 a 4 hasta 6 tornillos para que haya una buena compresión. Cuando hacemos no alineamos bien, no hacemos una buena compresión, no la moldeamos bien la placa, puede haber un poquito de cecillamiento y aflojar los tornillos y hasta romperse la placa. En cambio, en las placas bloqueadas, que hoy en día lo estamos ocupando, muchos de los traumatólogos lo ocupamos, estos tipos de placas, nos ha cambiado muy distinto la formación, porque en estas placas vemos el espacio, si se dan cuenta, esta es la placa y este es el periósteo, el hueso. Entre el periósteo y el hueso hay 2 milímetros de espacio, donde hay una mejor vascularización. El hueso cuanto más vascularización tenga, más rápido se va a formar el callo óseo, se va a formar
más rápido va a haber una buena cicatrización del hueso. Acá los tornillos no se aflojan, tiene buena compresión y solamente se usa de 2 a 4 tornillos máximo, se puede usar hasta 5, pero son muy fuertes, muy compresivos y hacen que la cicatrización se forme un hueso, un callo más prominente que en las placas convencionales que son las PCR. Fijadores externos. Hoy en día tenemos, todo el tiempo estamos poniendo fijadores externos en todo tipo de fracturas. Hay que saber en qué tipos de fracturas podemos usar estos fijadores externos. Los fijadores externos sirven para estabilizar una fractura desde afuera. Se coloca una serie de clavos roscados perpendiculares al hueso que se unen por un mismo sistema externo que permite corregir, alargar y acortar. Estas indicaciones en fracturas abiertas que permiten curar las heridas a la vista es un buen método para esas fracturas expuestas, cuando hay pérdida de tejido blando, cuando necesitamos, los huesos están muy fragmentados. Este tipo de método de fijación externa nos sirve a nosotros para poder, mientras se vamos reconstruyendo el tejido blando, también se va reconstruyendo la parte ósea. Y acá tenemos los tipos de fijadores externos. Tenemos de fijación tipo 1, que viene con una sola barra, atraviesa las dos corticales y los polos, si se dan cuenta, los polos proximales y distales están alineados. Se puede poner oblicuos, ¿ya? Y se utiliza en perros pequeños con 4 pinzas, 4 clavos intramedulares o chans, le llamamos también estos chans. Puede ponerse tanto distal como cerca del foco de la fractura, 2 centímetros, 3 centímetros de la fractura. En el tipo 1B ya ocupamos acá 2 barras conectoras. Estas 2 barras conectoras hacen un cruce al hueso donde se ocupa para perros con mayor peso y con fracturas muy complejas también. Y en la tipo 2 ya también presenta dos barras, pero en esta se traspola, los chan tienen medial la parte como unos tornillos enroscados que agarran al hueso medial, que pasan las 2 cortezas, pero agarran en ambos polos extremos y se da en fracturas en minuta. En el tipo mínimo 2 son fracturas casi similar a la primera, solamente que en la parte distal y proximal están agarradas unos chan que van a nivel medular y los otros que van a nivel cortical. Y este complemento se da en fracturas también transversales o con perros que tienen mucho peso, perros inquietos, todo eso. Y este tipo tipo 3 son ya fracturas muy complejas y llevan de 3 a 4 barras conectoras. Estos llamamos pin o llamamos chans, también como les decía. Como ven, tienen las puntas como tornillos, tanto en la punta, y estas que van a nivel de córtico medular, y esto va dentro de medular. Y hablamos ahora de las barras. Estas son las barras que hacen la fijación de los chans, hacen que el hueso se estabilice, que se alinee, pero que forme una fuerza compresiva. Las rótulas es por donde ingresan la parte de chans para hacer la fijación y la protección, que proteja al hueso, que lo fije bien recto y que lo alinee, que no haya movimientos.
también se puede poner en las mandíbulas. Este es un fijador externo. Este es un paciente que vino con una herida expuesta por bala. Y lo que hicimos es ponerle fijador externo tipo 1. Acá tenemos otra fractura en minuta que también usamos un clavo intramedular más dos chans, pero aquí usamos acrílico. Como ven en esta mascota, ven el acrílico acá. Ya no usé no usé dados ni usé una barra, usé un chans doblado. Y esto es un acrílico odontológico. Este son otro tipo de fracturas que les voy a... He hecho estas dos diapositivas para que vean un fijador externo versus una placa. Como ven acá es la misma fractura, pero aquí he puesto un fijador externo con 3 barras y tuvimos una buena cicatrización. Y aquí pusimos una placa en forma de T y igual hay buena cicatrización. Entonces actúan las dos casi en una buena fijación. El método Lizaró. El método Lizaró lleva el nombre del traumatólogo. Es un ruso que justamente él viendo en la Segunda Guerra Mundial, más allá de la Segunda Guerra Mundial, en Rusia, vio a un gordo manejar una bicicleta y vio que las ruedas no se aplastaban. Entonces vio el radio, cómo estaba formado, y él hizo este método, que hoy en día este método es para ayudar a las deformaciones de muchas personas o animales, deformaciones genéticas que nacen con angulaciones mal, como en valgo, en barro, o también que queremos hace crecer 15 centímetros. Es uno de los métodos que hoy en día hizo mucha revolución. Al mismo tiempo, este método se puede ser híbrido, puede estar con un fijador externo y un solo aro. Estos son los aros. Pueden ser de media luna o pueden ser redondos y tienen que tener una buena alineación. Este orificio tiene que estar conectado a este orificio, tiene que tener una buena línea. No puede, tiene que estar en un contacto, un redondo bien exacto con los orificios. Y esta es una fractura desplazada y se utilizó este tipo de método porque el animal era pero muy, muy inquieto. Se le había puesto placas, se le había puesto fijadores. Es así la colocación de los fijadores. Y ahora yo les voy a mostrar mi quirófano. Este es un quirófano que hicimos con el doctor Ernesto Marrín, que es un traumatólogo de humanos que me colaboró a hacer este método por un ternero que costaba $90,000. Le pusimos fijador, pusimos el método Lizaró, lo armamos, por eso decía que era mi quirófano. Es un método que no necesitamos abrir, es un método que se hace cerrado. Acá ya estamos sacándole el implante. Aquí es cuando nosotros pusimos la primera vez, le pusimos un tipo de elástico para que haya funcionalidad de los músculos y que haya una mejor vascularización. Recomendaciones. No se debe confundir una línea de crecimiento con una fractura. En cachorros tengan mucho cuidado. Yo he tenido muchos casos con mis colegas que me han confundido las fracturas de las líneas de crecimiento y venían para que se le ponga un implante. Entonces, es distinto las líneas de crecimiento en los cachorros. Estas líneas de crecimiento cierran dependiendo de la raza y de la edad. En razas pequeñas tienden a cerrar mucho más rápida, en razas grandes tardan. Como norma general, siempre que se tiene un animal joven con una fractura distal del antebrazo,
Se debe advertir al propietario de la posibilidad de alteraciones de crecimiento, porque puede llegar a afectar que tenga quizá unos menos centímetros de crecimiento, un pie un poquito más chico. En resumen, conceptos importantes. Etapas de las fracturas: hay que tener una buena reducción, una estabilización, una fijación. Sistemas de fijación, sean internas o externas, es importante. Los dispositivos, tenemos que tener tornillos, placas, alambre. Cuando entramos a un plano quirúrgico dentro de un quirófano, no tiene que faltar los clavos intramedulares, las placas, los tornillos, porque hay veces en lo que vemos las placas no es lo mismo que entrar a una cirugía. Cuando abrimos nos encontramos con otro tipo de fractura. Entonces tenemos que tener todo en nuestro quirófano, no ese rato ver que el taladro está descargado, que me faltó un alambre, que no lo tengo. Entonces estamos perdiendo tiempo, estamos dañando prácticamente o contaminando las heridas. El sistema de fijación siempre tiene que ser dependiendo de la edad, el estado de tejido, la salud y la fractura. Es importante también preguntar al dueño cómo se comporta el perrito dentro de la casa, si es hiperactivo, no es hiperactivo. Saber que el dueño va a tener la paciencia en la recuperación, porque si no vamos a tener fracasos. En lo esencial, la primera atención es importante. Muchachos, cuando hay una fractura con un perro accidentado, no es importante llevar rápido a una radiología, importante es estabilizarlo, tratar de ver los órganos internos, ver que no haya hemorragia, calmar el dolor, observarlo, que esté estable, y después que esté estable, lo primero que tenemos que hacer, estabilizarle. Podemos sacar una ecografía que una radiografía. Los huesos fracturados pueden esperar un día, 2 días, pueden esperar. Ahora, salvo que tengamos un hueso expuesto. Si tenemos un hueso expuesto, bueno, lo estabilizamos, hacemos lavaje de la herida, lo protegemos con vendas húmedas, lo hidratamos con suero Ringer lactato. Entonces vemos, es importante la primera atención y después derivarlo al especialista, o después operarlo, o después mandarlo a radiografía. Recuperar la función es el primer objetivo. No se tolera ninguna rotación en cualquier implante, no puede haber rotación, porque haber rotación vamos a ver que va a tardar la cicatrización, vamos a ocasionar osteomielitis por el proceso de la fricción. En fracturas articulares se debe lograr una buena congruencia. ¿Por qué una buena congruencia? Porque en una fractura articular, cuando se lesiona la fractura articular, hay que hablarle al dueño y decirle que lo hemos alineado, pero que de aquí a unos 5 o 6 años, cuando sea viejito, él va a tener artrosis, porque ya hubo un daño articular. Eso no se olviden. No podemos, cuando hay una luxación de fémur, se ha luxado, ya de acá a unos 5 o 6 años el perro va a estar caminando normal, pero cuando viene la vejez va a tener el problema de artrosis. Es mejor un AFE, que es un fijador externo, colocar, que un mediocre implante. ¿Qué quiere decir? Si no sabemos poner una placa bloqueada, una placa conservadora, o poner clavos intramedulares, pero si tenemos hacer un buen fijación, pues la hacemos, porque nos ayuda. En la realidad, se descuida la posición funcional y la recuperación. ¿En qué se descuida esta funcionalidad? En que cuando viene nuestro paciente fracturado o con una lesión, tenemos que ver la parte ortopédica, ver cómo ese animal está claudicando, si es una claudicación de primero, de segundo, de tercer grado, ver también si ese animal se arrastra, que podamos tener aparte un problema, aparte que tenga la fractura, pongamos un ejemplo de fémur o de tibia y se arrastre y tengamos un problema, vamos a tener un problema de columna. Muchas veces se sacan placas cuando vemos que los animales se arrastran. Lo primero que sacan es una placa de cadera. ¿Por qué? Porque el colega
no hizo un chequeo ortopédico, no lo revisó. Entonces es importante revisarlo al animal para mandar a sacar las placas. Un yeso cerrado o apretado aboca un síndrome comportamental. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día ya no se ponen yesos. Si ven en humanos, ponen zapatos ortopédicos. Ya muy poca gente usa yeso. En los animales no podemos poner porque vamos a ocasionar una atrofia muscular, un daño articular y la recuperación después de sacarle el yeso va a tener que rehabilitación y posiblemente hasta pueda perder el miembro. ¿Por qué? Porque resulta que el perro lo mojó el yeso, no se dio cuenta el dueño, el tejido se ablandó, hubo una descomposición del tejido y si el hueso no tiene una vascularización, el hueso se necrosa, entonces tenemos que hacer una amputación. Hoy día hay otros tipos de vendaje, como los vendajes de Robert Young, que es un vendaje más sencillo que del yeso, pero también es más complicado porque hay que estar observándolo cada 3 días, cada 6 días. Se realizan las osteocitis sin medios de experiencia. Hoy en día todos quieren ser traumatólogos, ¿verdad? Todos queremos ser traumatólogos, pero para ser traumatólogo tenemos que saber la biología del hueso, tenemos que saber el mecanismo que vamos a implementar a ese hueso. Entonces no es solamente agarrar y poner una placa, un clavo, sino que tenemos que saber las funciones, qué funciones tiene el hueso, cómo está compuesto el hueso y qué tipo de implante va a necesitar ese hueso. No se realizan fisioterapia suficiente para la recuperación. ¿Esto qué significa? El traumatólogo, el ortopedista traumatólogo tiene que ver la parte de angulaciones, ver cómo camina, que esa es la parte de ortopedia. Tenemos que hacer un chequeo, tenemos que saber la parte neurológica, la funcionalidad neurológica y tenemos que implementar la rehabilitación, porque hoy en día es importante la rehabilitación, hacer fisioterapia en piscina, hidromasaje, todo eso nos ayuda a las contracturas musculares, a los problemas de contracciones musculares, a las tendinitis, a las artrosis. Hay uno que es muy bueno para las artrosis, que a veces le damos medicamento y es un hidromasaje, meterla a una piscina, le va a ayudar hartísimo a ese animal. Fallamos también en el posoperatorio. Muchas veces lo culpamos al dueño, pero la culpa a veces la tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque no le avisamos al dueño que le hemos puesto un implante, que tiene que estar bien cuidado, por lo menos entre 15 a 1 mes, 2 meses. Si tenemos un animal hiperactivo hay que decirle, bueno, enjaularlo, ponerlo en caniles, hacer miles de maniobras de explicación, darle la medicamentación adecuada. Muchas veces le decimos llévese tal medicamento y el dueño no le da y después viene con un cuadro infeccioso. Pero para que venga con un cuadro infeccioso hay que tener mucho cuidado con nuestros quirófanos. Nuestros quirófanos tienen que ser con una muy buena bioseguridad. Tener los campos operatorios, los paños de campo, todo estéril, y estar bien uniformado con las batas, con guantes, barbijo, gorra. Tenemos que entrar a una cirugía que no queremos que ese tipo de cirugía se venga a infectar. Hay veces las infecciones son porque maniobramos mal, porque nos agarramos, ni siquiera nos lavamos las manos, nos ponemos los guantes y entramos a una cirugía de poner un clavo o una fijación. Nosotros los traumatólogos siempre se nos están rompiendo los guantes, estamos cambiándonos de guantes. Y por eso que tiene que estar muy bien lavadas las manos. La asepsia es lo importante. En mi opinión, el tratamiento postoperatorio es tanto o más importante que la misma reducción para el éxito final.
ser tan delicado a traumático como sea posible en exposiciones mínimas. Hay que cuidar ese tejido blando. Cuando empecemos a hacer las incisiones de la cirugía para poner un clavo intramedular, una placa, tenemos que tener un cuidado, manejar, porque ese tejido blando nos va a dar el éxito del implante que le vayamos a poner. No ser muy brusco ni muy torpe. La reducción de la fractura debe ser siempre planificada, paso por paso. ¿Qué quiere decir esto? Yo antes de entrar a una cirugía, planifico, hago mi formato, le explico al dueño un plan A, un plan B y un plan C. Un plan A puedo ir con un implante de una placa. El plan B puede ser que el plan A no me dé porque, bueno, no tenía la placa o no tenía una placa bloqueada o algo pasó, entonces pongo un plan B. O al dueño le digo, tengo este plan A que es lo mejor, que es placa, y tengo fijadores externos que le va a costar tal precio a tal precio. Pero en esta tenemos que cuidarlo más que con una placa, porque vamos a tener clavos intramedulares afuera que se me pueden contaminar las heridas. Las técnicas de reducción se pueden combinar, las placas se pueden combinar con un clavo intramedular, el fijador externo también se puede combinar con placa, te puede combinar con clavos intramedulares, igual el método Lízaro. Entonces, se puede haber muchas combinaciones, pero para eso tenemos que saber la morfología, la biología del hueso. Y por último, debemos explicar siempre las ventajas e inconvenientes de cada tratamiento y acordar junto con el propietario la mejor opción terapéutica una vez que el paciente esté estabilizado. Tienen que hablar muy bien con el cliente, no con el paciente, con el cliente. ¿Por qué? Porque le podemos dar la solución de una buena placa y el dueño dice, pero si usted me está dando un plan A y un plan B, yo quiero el plan B, pero tenemos que asegurarnos que el plan B sea exitoso y comprometerlo al dueño, trabajar juntos para el éxito que tengamos. Voy a mostrarles, si me da tiempo, mostrarles algunos casos que hemos hecho en la veterinaria. Este es reciente de la anterior semana. Si ven acá tengo una luxación de radio y urna, una fractura de urna. Entonces, lo que hicimos es poner 2 tornillos distales en los cóndilos del húmero y del radio en ambos lados con unas arandelas. Hemos puesto, acá no ven en las imágenes, pero tiene unas bandas de tensión y en la urna usamos un clavo. Y acá usamos, para que tengamos éxito, lo que hice es poner un fijador externo. Esto es para que vean las combinaciones que he hecho. He puesto tornillo, he puesto una banda de tensión, he puesto un clavo y he puesto un fijador para que no ponerle un yeso, un vendaje. Entonces el fijador me hace de estabilización. Miren, ¿ven? Y este es mi paciente. Ahora, al dueño le expliqué, antes de entrar a la cirugía, le hice un chequeo neurológico y tenía el plexo lastimado. Entonces, por eso va en tipo como varo. ¿Me comprende? Entonces, cuando le saquemos el fijador externo va a tener que rehabilitación. Y en la rehabilitación no puede caminar normal, si siempre va a estar arrastrando, entonces vamos a hacer una placa a nivel de carpo se llama una artrodesis. Este es mi paciente. Este es un perrito rescatado de edad aproximada de 2 años con un trauma por arrastramiento con pérdida de tejido blando, de tejido óseo. Se lo estabilizó primero, le hicimos un chequeo neurológico ortopédico, se realizó los estudios y se hizo el abordaje. Como ven, miren esto, está con laceración. Acá le pusimos un fijador externo, simple, tipo 1, hasta mejorar el tejido blando.
Como ven, el hueso está mucho mejor. Seguimos esto, si ven en esto, nosotros hace 20 años que nos fue muy bien, usamos papaya con miel de abeja. Es un buen reconstruye muy bien porque la papaya tiene una enzima que es la papaína, es regenerador de tejido blando. Y así fue al mes. Antes del mes ya teníamos, si ven, notan, miren cómo ha mejorado. Y ahí ya dejamos de poner papaya verde y empezamos a hacer con cremas. Doggy es de 4 años, derivado de 2 días de trauma. Vino con una placa lateral de tibia. Se realizó el chequeo ortopédico y neurológico. Presentaba edema del miembro posterior. Es una fractura en minuta. Y también, si se ven, tiene la fractura en minuta y también tengo una fractura en nivel del fémur proximal. Hicimos una combinación de alambres, cerclajes, y le pusimos una placa. Y en la parte del fémur que vimos distal, que no la tengo la foto, le pusimos 2 clavos. No hay el video de esto, pero está. Un gatito, otra cosa que les voy a meter, que no es de huesos largos, de columna. También se puede usar en columna, es un gatito que vino con una fractura de columna. Mire cómo está desplazada la columna. Usamos fijadores externos, lo alineamos. Miren la alineación, están por fuera. Este bebé es a las 6 horas postquirúrgico. A las 24 horas ya está previo levantamiento, miren. Entonces también se puede hacer una fijación a nivel de columna. Un pillo, vino con una fractura mordido por un perro. Es un hueso muy esponjoso, es bien complicado poner. Entonces hicimos una combinación de placa y clavo intramedular. Como ven, miren. ¿Ve? Placa intramedular. Y muy bien, después le sacamos a los 2 meses la placa y el clavo. El clavo se quedó, la placa sacamos. Ustedes, hay una cosa que quiero también no olvidar. Ustedes no ven acá que no se ve casi nada, no se ve ni fractura, nada. Siempre es bueno pedir en fracturas de codo 3 posiciones. Cuando vayan a pedir una placa radiológica, siempre pidan 2 proyecciones, no una. Hay que ver de frente y de lado, porque de lado me veo delgada y de frente me veo gorda. Entonces también se ve así en las placas, ¿no? Y esta es una lateral y vemos, mire, una luxación. Pusimos fijadores externos por lo menos 1 mes y después le sacamos. Esta es otra fractura de radio diaficiaria. Pusimos fijadores. Y ahora le voy a un poquito de cadera, que en la mañana no vine y el doctor dio de cadera. También podemos poner fijadores externos, ¿ya? Esto hace, hace 10 años que lo hacía, ahora ya no. Ahora pongo placas, placas bloqueadas o placas convencionales, que es mucho mejor, pero así empezamos a hacer este tipo de fijación. ¿Lo sigue haciendo 2? No. Ya no. Pero sí los animales se adaptaban, caminaban. Yo me impresionaba ver a los animales a las 2 horas ya estaban levantados con este tipo de procedimiento. Y han visto al Pug, miren cómo estaba deshecho, pero él caminó a las 24 horas. Y aquí ya es otro tipo de combinación, usamos cerclaje y ocupamos placas. A él justamente, esta es otra fractura que hicimos combinaciones igual de cerclaje y fijadores externos. Este es el caso que vino después de 5 días expuesta, pero vino del campo, es un perrito cazador. Como ven, miren los balines. ¿Qué hicimos lo primero? Estabilizarlo, poner antibiótico todo, sacar todo, hacer todo lo posible de sacar
los balines y pusimos fijadores externos. Hasta que cicatrice el tejido blando que estaba dañado. Una vez que se rellenó, vimos una placa y vimos que todavía faltaba. Y esto ya iba 2 meses. Entonces, ¿qué hicimos? Sacar el implante y poner placa bloqueada. Y se quedó con eso. Este es de la anterior semana, es una fractura diaficiaria. Miren, esto quiero mostrarles, miren la placa. Parece que estuviera alineada, fíjense. Pero si lo vemos de otra posición, ¿cómo está desplazada? Entonces siempre pedir 2 placas. Pudimos 2 clavos cruzados. Gracias.